la intervención social como proceso en los territorios y los contextos sociales. Debemos de recordar que la intervención social es la construcción conjunta de las poblaciones dentro de un contexto local, dentro de un territorio geográfico. Vamos a hacer un breve recorrido por el contexto histórico de la intervención social. A lo largo de la historia, las comunidades se han desarrollado de diferentes formas de hacer frente a los problemas sociales. Siempre la ha permitido construir y siempre han realizado las poblaciones una intervención social, ¿sí? Empírica. En el transcurso del tiempo, esta intervención se empieza a transformar. Ha venido evolucionando desde un modelo de beneficencia, ¿cierto? Hay una evolución frente a la resolución de ciertas realidades sociales, hasta la actual forma de intervención. La manera de resolver los problemas sociales ha estado sujeto a un contexto social, recordando la clase pasada, el contexto como una construcción simbólica, pero también definida o también comprendida e interpretada desde un contexto físico, ¿sí? También tiene que ver con ese contexto político interno y externo dentro de los territorios en cada momento histórico. En esta evolución podemos ver desde la época medieval que la ayuda se desarrollaba prioritariamente a través de la comunidad y de la familia. Eran los encargados o los preocupados de realizar o de generar ciertas respuestas, ¿cierto? Y ayuda frente a esas situaciones, problema o esas realidades. Allí, dentro de la época medieval, también podemos decir que algunas de las acciones se basaban a la caridad, destinados a cubrir las necesidades básicas de los más marginados. Al mismo tiempo, dentro de esta época medieval, se desarrollan sistemas gremiales, desarrollan modelos para la previsión y la protección social. De alguna manera, las comunidades, si nos damos cuenta, se organizaban para hacer ciertos apoyos solidarios y colaborativos dentro del momento. Ya para la época moderna se van desarrollando y va avanzando, se va evolucionando en la intervención social a partir de la beneficencia pública. Y esto también lo conlleva a partir de una revolución francesa con la aparición de nuevos valores, entre estos, por ejemplo, la igualdad, ¿cierto? Aquí empieza a cambiar un poco la imagen del marginado y empieza a verse la persona, los colectivos y las comunidades como sujetos sociales. Recordemos un poco el término de sujetos sociales como aquellos sujetos que reconocen sus derechos, reconocen los de los colectivos y reconocen los derechos como comunidad. Allí se empieza a reconocer, como decía, ese enfoque de derechos. Se empiezan de pronto en algunos momentos a disminuir ciertas vulnerabilidades que se tienen. Luego, en ese recorrido histórico aparece la asistencia social. Aquí ya un poco el Estado empieza a generar procesos de corresponsabilidad y toma partido de esos problemas sociales. Ya no va a estar a cargo de comunidades y de familias, sino el Estado se empieza a apropiar de esas realidades
intenta dar ciertas respuestas a unas necesidades primarias básicas, ¿cierto? A través de la ayuda, pero esta, sin embargo, sin efectos duraderos, que duren en el tiempo. Era un poco más de momento, una ayuda asistencial. Allí también podemos trabajar, podemos recordar que ya con el desarrollo industrial aparece un nuevo actor, que es el actor de la burguesía, ¿cierto? Y allí pues que buscaba el actor de la burguesía en su momento, seguir manteniendo su nivel de vida. Entonces el desarrollo industrial, como ya sabemos, trajo consigo un momento también muy marcado sobre la marginalización de los problemas sociales asociados pues también a ese desarrollo de grandes ciudades, un desarrollo donde tiene auge el tema de la urbanización. Así progresivamente van apareciendo valores como la solidaridad, que promueven el cambio social, desembocando un poco en la prestación de sus servicios sociales, y allí la intervención social se realiza en diferentes campos y se considera primordial el tema de la participación de las personas en la propia intervención. Implicando al ser humano como parte activa de esa comunidad. Entonces el enfoque de participación frente a esa prestación de servicios sociales es muy importante. Hacer sentir a las comunidades propias, ¿cierto?, de sus realidades y propias en la generación de respuestas integrales a las mismas. Comunidades en donde la participación y el componente social permiten que sean autónomas, independientes, que sean participantes activos, ¿sí? Y que allí también no solamente se genere una respuesta a esas realidades, sino que haya un desarrollo de las poblaciones, de los individuos, de ese capital humano que hay dentro del territorio. Allí la intervención cobra importancia, aunque esté orientado de un equipo profesional o de profesionales respecto a la situación. Aquí haciendo este recorrido histórico, es importante entonces hacernos la pregunta: ¿qué es la intervención social? Y allí empezamos a interpretar la intervención social como una acción programada, ¿cierto? Tiene que ser una acción que sea circular, que sea sistemática y organizada. Entonces la intervención social lo que me permite es preparar, programar una acción planeada sobre un colectivo o sobre un grupo con el fin o con el propósito de provocar en su momento un cambio social para mejorar ciertas situaciones. Toda acción debe de generar en las personas o en los grupos sociales, en las comunidades, un cambio y una transformación social. Pero este cambio y esta transformación social se debe dar a partir de esas construcciones simbólicas. La gente cómo se organiza, cómo se dinamiza a partir de una realidad social. También se puede decir que la intervención
consiste en una serie de actividades, tareas, metodologías propias, en este caso del trabajo social, que me permita desarrollar acciones concretas. Esto destinadas a la consecución de un fin, ¿cierto? Toda acción debe tener un objetivo y debe de tener un fin dentro de la intervención social, ¿cierto? Pero estas metodologías activas me permite a través de un equipo interdisciplinario llevarlo a cabo. Entonces, en este sentido, estas acciones están destinadas a la consecución de un fin, un propósito. Es decir, que el trabajo requiere de un trabajo interdisciplinario, profesional, que se ponen de acuerdo a las actividades de dicha interacción. Y esas interacciones y esa relación que como equipo interdisciplinario debemos de generar con los grupos o con las comunidades. Aquí es importante las relaciones empáticas que puedo generar en ese contexto social para poder determinar esa acción, ¿sí? Frente a ese reconocimiento. De hecho, sabemos que el reconocimiento de la realidad social se debe hacer en articulación con el profesional y con las comunidades. No se pueden hacer desarticuladas. Son unos procesos de investigación donde me empieza a generar diversas o se me empiezo a implementar diversas metodologías, como por ejemplo la IAP, la investigación acción participativa, donde permite implementar ese componente que desde el contexto histórico hablábamos, que es la participación social. Y allí desde estas investigaciones, teniendo en cuenta, por ejemplo, la educación popular, ¿cierto? Esos aprendizajes empíricos de las comunidades, y partiendo de esas experiencias, este equipo interdisciplinario podrá generar ciertos procesos, cambios ya sistemáticos y técnicos, obviamente que lleven a las comunidades, a las poblaciones en general, a desarrollar procesos de transformación y cambio social.